Muy buenas tardes a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud. Bienvenidos a la telecapa Atención del Recién Nacido, dirigida por nuestra ponente, la doctora Mayra Gaudillus, médico asistente del Servicio de Neonatología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Antes de iniciar, recordarle a todos los presentes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenida, estimada doctora Urteaga. Es un honor tenerla el día de hoy con nosotros. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto, me voy a presentar. Yo soy la doctora Mayra Urteaga Villú, soy médico asistente del servicio de neonatología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza y el tema que vamos a conversar el día de hoy es atención inmediata del recién nacido. Este en realidad es un tema bastante bonito porque ¿qué hospital o qué personal de salud no se ha visto en algún momento en una situación o se ha enfrentado a la atención de un parto? Entonces es importante que nosotros tengamos en consideración qué involucra o qué es lo que debemos nosotros hacer al momento de atender a un parto. Lo que vamos a realizar hoy día es de la definición, vamos a hablar de los objetivos, cuáles son las consideraciones que tenemos que tener en cuenta, cuál es el procedimiento en sí de la atención inmediata y algunas conclusiones. Entonces, primero, para tener como definición, ¿qué cosa es la atención inmediata? La atención inmediata de un recién nacido en realidad es un conjunto sistematizado de varias actividades, no es solamente un solo procedimiento. La atención inmediata abarca actividades, abarca intervenciones y procedimientos que nosotros vamos a realizar, o el personal que se va a enfrentar a la atención del parto, en todo recién nacido. Obviamente esto va a ser inmediatamente posterior al nacimiento y se va a considerar dentro de hasta las primeras 2 horas de vida. El propósito de nosotros brindar esta atención es reducir eventualidades, riesgos que puedan generar algún tipo de desequilibrio, daño, complicaciones, secuelas o hasta la muerte de nuestros pacientes. Entonces, como objetivo vamos a tener primero, obviamente, brindar las condiciones óptimas para la adaptación inmediata de la vida intrauterina hacia la vida extrauterina de nuestros pacientes. Vamos a tener que identificar y resolver las situaciones de emergencia que puedan poner en peligro la vida del paciente y detectar algún tipo de malformación o algún tipo de lesión consecutiva al parto. Para eso vamos a tener estas consideraciones generales. Primero, importante nosotros anticiparnos para la atención del recién nacido. Esto va a estar aplicado a todo el profesional responsable de la atención. eh, ¿Y cómo nos vamos a anticipar? A través de la revisión de la historia clínica materna, son todos los datos que nosotros vamos a tener del paciente, obviamente antes de que nazca, ¿no? Y tener en cuenta que cualquier recién nacido, un neonato, puede presentar complicaciones en cualquier momento. Por eso es importante que nosotros podamos revisar y anticiparnos para la atención de nuestro bebé. Luego también vamos a tener que cumplir de manera estricta todas las medidas y políticas de prevención de infecciones intrahospitalarias a través de las medidas de bioseguridad. Vamos a tener que contar con reforzar el tema del lavado de manos, bioseguridad y implementos e insumos que vamos a tener que colocarnos para poder atender al parto. Luego, también la atención del recién nacido va a significar identificar, diagnosticar y tratar, y en el caso de que fuere según la capacidad resolutiva del establecimiento, referir oportunamente al neonato que pueda presentar algún tipo de complicación. Y posterior a esto, vamos a asegurar, según lo que nosotros realicemos en nuestra atención inmediata, asegurar un seguimiento posterior al neonato en las primeras semanas de vida, para que después, posterior, si es que se presenta algún tipo de complicación, evaluar signos de riesgo, signos de alarma, manejo y derivación según sea el caso. Luego también tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los recién nacidos van a realizar una transición cardiorrespiratoria de la vida extraterina de manera espontánea, sin ningún tipo de intervención, pero algunos van a necesitar asistencia para comenzar a respirar y algunos pocos necesitarán una intervención importante como es una reanimación neonatal posterior. Entonces, siempre tener en cuenta que hay un porcentaje de recién nacidos que aún así no tengan factores de riesgo, van a requerir algún tipo de intervención o reanimación avanzada. Entonces se dice que entre el 4 al 10% de los recién nacidos a término o prematuros tardíos van a requerir algún tipo de ventilación a presión positiva y 1 a 3 de cada 1000 va a recibir compresiones torácicas o medicamentos de emergencia que consideramos en la reanimación avanzada. Entonces, dicho eso, ¿cómo nos vamos a preparar nosotros para poder realizar una adecuada atención inmediata neonatal?
Primero tenemos que asignar un equipo responsable. Generalmente, haber un profesional especialista que tiene que estar dedicado a la atención inmediata, a la atención neonatal, que tiene que tener competencias para la atención de nuestro recién nacido. Generalmente el líder o la cabeza de este equipo es el médico, ya sea médico general, médico pediatra o médico neonatólogo. Si no fue el caso, algún otro personal como enfermería o personal técnico tiene que tener capacidades para poder recibir a nuestro bebé. Luego también dentro del equipo va a estar pues, el personal de enfermería, el personal técnico, residentes o internos según la capacidad de nuestro hospital en el que nos encontremos. Entonces, primero vamos a armar nuestro equipo responsable. No le va a haber un líder que está a la cabeza con nuestro personal en el cual vamos a delegar funciones, según la historia que nosotros vamos a evaluar en nuestro paciente. Luego, como les decía, tenemos que tener en consideración que cuando nosotros vamos a tener un parto, por lo menos en un parto debe estar presente al menos una persona capacitada en iniciar reanimación neonatal. Y esto va a incluir ventilación a presión positiva. Si es que nuestro paciente presenta algún tipo de factor de riesgo, tiene que haber otro profesional que va a estar encargado. Si es que el paciente va a requerir avanzar en los pasos de la reanimación, debe estar capacitado en realizar reanimación cardiopulmonar avanzada, que va a incluir intubación, cateterismo, administración y compresiones torácicas. Y si es que el paciente requiriera algún tipo de apoyo, debe estar algún otro personal circundante al llamado si es que pues, el paciente requiriera avanzar en la reanimación. Entonces, nuevamente repito, un personal capacitado por lo menos hasta ventilación a presión positiva si nuestro paciente no tiene factores de riesgo. Y si tenemos un paciente con factores de riesgo, tiene que haber una persona más capacitada en RCP avanzado y una más al llamado por si es que se requiere avanzar como cateterismo, compresiones y el uso de medicamentos. Entonces, tenemos que tener siempre en cuenta y estar capacitándonos para poder brindar una adecuada intervención, si es que fue el caso. Si no, podemos realizar nuestra atención inmediata sin ningún tipo de complicaciones. Entonces, como les decía, el primer paso es anticiparnos. No tenemos que estar pendientes y revisar de manera exhaustiva la historia clínica materna para poder identificar factores de riesgo perinatales que puedan tener consecuencias o complicaciones en nuestro recién nacido. Por ejemplo, en este cuadro nosotros vamos a observar que hay algunos que se pueden dividir en factores de riesgo previos al parto o factores de riesgo durante el parto. Por ejemplo, en previos al parto, tener en cuenta pacientes prematuros, pacientes postérminos, si la mamá tiene algún tipo de enfermedad como preeclampsia, hipertensión, si es un embarazo múltiple, si hay antecedente de polidramios, oligohidramios, macrosomía fetal, retracción del crecimiento intrauterino o alguna malformación congénita significativa. Todos estos datos obviamente vienen a través o vienen de la mano con los controles prenatales. Por eso es importante que nosotros siempre hagamos hincapié en que las mamás, las gestantes, realicen de manera adecuada sus controles prenatales para poder nosotros recopilar toda esta información que nos va a ser útil al momento de atender el parto. Y los factores que se pueden presentar durante el parto, que a veces quizás no tengamos ningún factor previo, pero sí durante el parto se presenta alguno de estos, como por ejemplo que el parto sea indicado por cesárea de emergencia, si es que ha requerido el uso de algún tipo de ventosas, forceps, partos instrumentados, en la presentación de pacientes podálicos, algún tipo de presentación o distocia normal del parto, si es que el paciente empieza a presentar sufrimiento fetal, si la mamá requiere anestesia general, si es que había algún tipo de hemorragia durante el parto, sobre todo en el tercer trimestre o al momento del parto, ¿no? Como por ejemplo el desprendimiento prematuro de placenta, si la mamá está con algún antecedente de infección, como por ejemplo corioamnionitis, ¿no? Infección de la corio, donde puede generar algún factor de riesgo importante para nuestro paciente, si es que la mamá recibió algún tipo de medicamento, si es que nuestro bebé empieza a presentar líquido amniótico teñido de meconio. Sabemos que el meconio es la primera deposición que realiza el recién nacido. Generalmente se realiza después del nacimiento, pero si este paciente está haciendo meconio intraútero, tiñendo su líquido amniótico, eso quiere decir que algo malo está pasando, entonces tenemos que tener en cuenta como factor de riesgo. Entonces, ya hemos revisado la historia clínica materna, hemos identificado factores de riesgo, importante la comunicación con el personal de ginecobstetricia, y hay 4 preguntas prenatales que nosotros tenemos que realizarnos para identificar factores de riesgo. Esas 4 preguntas son las que vamos a ver a continuación. Primero, preguntarle al médico ginecobstetra cuál es la edad gestacional esperada. Como les decía, como factores previos antes del parto, importante saber si es un bebito prematuro, un bebito postérmino, si es un bebito término, porque las intervenciones van a ser distintas según la edad gestacional. Luego saber si el líquido amniótico es claro, si la mamá quizás no ha roto membranas todavía,
o el líquido es claro o meconial, eso varía un poco el escenario. ¿Cuál va a ser el manejo del cordón umbilical? Como vamos a ver más adelante, hay momentos en los que nosotros vamos a clampar el cordón umbilical y eso va a depender mucho de también cómo nace nuestro bebé. Entonces, evaluadas estas preguntas, nosotros vamos a armar un plan de manejo del cordón umbilical. Y si es que hay algún factor de riesgo adicional, por ejemplo, mamá con preeclampsia, mamá con VIH, mamá con una hemorragia en el tercer trimestre, que nos haga identificar algún factor de riesgo adicional. Entonces, lo ideal es conversarlo esto con el ginecobstetra, él nos da la información, en algunos casos a veces no lo podemos hacer, revisamos la historia clínica materna y con esta información recopilada vamos con nuestro equipo responsable, que ya lo hemos armado previamente y ya hemos delegado funciones para poder prepararnos para la atención del parto. Luego de evaluar esta situación, ya tenemos un equipo responsable, tenemos que verificar nuestros insumos, preparar nuestros recursos y equipos para la recepción del recién nacido. Generalmente tenemos que ir preparando nuestros insumos para poder recibir a nuestro bebito. Y obviamente todos estos insumos tienen que estar verificados en un adecuado funcionamiento porque quizás no queremos llevarnos sorpresas al momento de atender un parto y ver que el paciente va a requerir succión de secreciones y el equipo de succión no funciona o vamos a requerir utilizar ventilación a presión positiva, si fue el caso, por ejemplo, y el paciente pues no funciona, no hay oxígeno. Entonces todas esas situaciones tienen que estar previstas, así no las tengamos que utilizar o no tengamos que llegar hasta esos pasos. Entonces, primero, obviamente, ver un lugar, un ambiente adecuado para la recepción del recién nacido. Generalmente, si es una sala de partos o una sala de operaciones, va a ser una cesárea, tenemos que asegurar que hay un adecuado ambiente térmico para poder recibir al recién nacido. Eh, ya sea sala de partos o sala de operaciones, vamos a contar con una fuente de calor que generalmente es la servocuna, donde nosotros vamos a necesitar una temperatura de 24 a 26 grados en la sala de parto. Si es que estamos en sala de operaciones, pedimos que pues apaguen el aire acondicionado, tienen que estar las puertas y ventanas cerradas para asegurar un buen ambiente térmico. Luego también para brindar calor, nosotros vamos a tener que recibir a nuestro bebito en una toalla o campos precalentados estériles para poder hacer el secado correspondiente y brindarle calor al paciente. Si es que tuviéramos prematuros más pequeños, por ejemplo, se describe que en prematuros menos de 32 semanas no se utiliza campos precalentados, sino podemos utilizar bolsas de polietileno, que son bolsas de plástico, para asegurar un buen adecuado manejo de temperatura, una adecuada termorregulación en estos pacientes más pequeños. Luego tener un termómetro ambiental, un reloj con segundero para ir vigilando el tiempo en que nosotros vamos a ir realizando las actividades y para poder después valorar el APGAR. Luego, la fuente de oxígeno, si es que vamos a requerir algún tipo de uso de oxígeno en nuestros pacientes, una fuente de oxígeno con aire, un mezclador de aire con oxígeno, que es el blender, un modificador de aire, calentador de aire. Si vamos a tener vamos a llegar al paso de aspiración de secreciones. Si fuera el caso en que nuestro centro no tiene pues un aspirador, podemos utilizar una pera de goma, o si no, verificar pues nuestro equipo de succión, que generalmente se tiene que usar una succión de 80 a 100 milímetros de mercurio con nuestra sonda de aspiración, eh, una balanza para poder realizar la somatometría, balanza, tallímetro, cinta métrica, luego también un estetoscopio neonatal para poder valorar la frecuencia cardíaca. Si es que vamos a avanzar con la reanimación y ya no son solamente pasos iniciales, nuestro paciente va a requerir una intervención, pues vigilar que tengamos una bolsa autoinflable o un NeoPAF, un oxímetro de pulso, un monitor multiparámetros, si es que tuviera el caso, y las soluciones oftálmicas y vitamina K, que es para la profilaxis. Y el equipo de reanimación, que ya son equipos más avanzados, que siempre igual tenemos que tenerlas por si acaso, es nuevamente la bolsa de reanimación, el Neopaf, las mascarillas, como ven en la imagen, que va a depender del tamaño según la edad gestacional de nuestro paciente, ya sean recién nacidos a términos o más grandes, y para los prematuros son más pequeñas, el sistema de aspiración, que ya lo nombré previamente. Si es que vamos a avanzar en la reanimación, siempre tenemos que tener en cuenta tener nuestro equipo de intubación, que va a ser el laringoscopio con hoja recta, puede ser número 0, dos ceros o uno, dependiendo de la estacional. Para más pequeñitos, 0, 0, a términos de 0 o 1. Y los tubos endotraqueales sin CAF varía el número 2.5, 3, 3.5, mientras nuestro bebé es más grande, ¿no? Luego las ondas de aspiración y los medicamentos que ya se utilizan en reanimación avanzada, que es la adrenalina y la solución salina fisiológica al 0.9%. Luego los insumos ya comunes, que son jeringas, guantes, campos estériles, bata, gorro, mascarilla, que es parte de la vestimenta del personal de salud que va a atender el parto, gasas, alcohol
Y bueno, lo que no nombré es también si vamos a requerir usar medicación, vamos a tener que hacer un equipo de cateterismo para cateterizar a nuestro paciente con catéteres y sedas. Esto es para reanimación avanzada. Luego, como les decía, nuestro ambiente tiene que ser un lugar térmico para asegurar una termorregulación adecuada a nuestros pacientes. Entonces, el ambiente térmico tiene que ser a 24 o 26 grados centígrados, ¿no? Luego, verificar que ya todo nuestro equipo esté funcionante, ya nuestro personal de salud está delegado con sus funciones, ya hemos revisado la historia clínica de nuestro paciente, la historia clínica materna, me refiero, entonces nos vamos a enfrentar al parto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dependiendo del parto, sea parto cesárea o por parto vaginal, las preguntas o la intervención va a ser similar. Entonces, una vez que ya nosotros hemos verificado todo, nos vamos a enfrentar al nacimiento, como les decía. Entonces, una vez que el bebé nace y sale todo el cuerpo del canal vaginal o todo el cuerpo de la cavidad uterina, nosotros nos vamos a hacer 3 preguntas que van a ser importantes para definir cuál va a ser nuestra intervención. Entonces, como ustedes ven acá, las 3 preguntas que están con una estrellita amarilla son las siguientes. Nacido a término, tiene buen tono, respira o llora. Entonces, en base a esto, nosotros vamos a tomar decisiones. Si nuestro paciente es un paciente a término o puede ser prematuro tardío, tiene buen tono, ustedes cuando ven al bebé cuando sale de la cavidad o el canal vaginal, vamos a ver que nuestro bebé tiene una semiflexión, va a haber movimientos espontáneos y el paciente va a empezar a respirar y a llorar espontáneamente. Entonces, si nuestra respuesta a estas 3 preguntas en sí es sí, vamos a realizar una atención inmediata de rutina junto a la madre durante la atención inmediata. Si nuestra respuesta es no a cualquiera de estas 3 preguntas, o tiene un paciente con algún tipo de malformación congénita evidente, obviamente nuestra respuesta va a ser no y vamos a clampar inmediatamente para poder brindar los pasos iniciales y empezar los pasos de reanimación neonatal. Entonces, en nuestro caso, vamos a hablar solamente de la atención de rutina, que es lo más frecuente que nosotros vamos a enfrentarnos al momento del parto. Entonces, como les decía, vamos a valorar el estado de nuestro recién nacido inmediatamente después del parto. Entonces, nuevamente para recordar, recién nacido a término, respira o llora, tiene buen tono, entonces si nuestra respuesta es no, tenemos que aplicar procedimientos de reanimación neonatal. Pero si nuestro paciente se encuentra bien, nuestra respuesta es sí, quiere decir que este es un paciente vigoroso, sano y vigoroso, entonces vamos a aplicar los procedimientos de rutina. Entonces, primero, para asegurar una pérdida, asegurar una disminución en la pérdida de calor, prevenir la pérdida de calor en nuestros pacientes, vamos a ponerlo en contacto directo a la piel de la mamá. Vamos a colocarlo en el abdomen de la madre, el dorso, así como ven en la imagen, el paciente va a estar boca abajo con respecto al dorso de la madre y de esta manera vamos a evitar que el paciente pierda calor, ¿no? Y obviamente de esta manera también vamos a favorecer e iniciar un contacto piel a piel precoz que va a generar beneficio en nuestro paciente. Entonces, colocamos al bebé en el dorso materno, vamos a secarlo con los campos precalentados, retiramos este campo que ya se humedece y volvemos a colocar con otro y vamos brindando los pasos iniciales, que es secar, estimular, posicionamos a nuestro bebé, la cara del bebé tiene que estar hacia un costado para no evitar que la carita del bebé esté en contacto directo con la piel de la mamá y genere pues una dificultad para respirar a nuestro paciente. Y en el caso de que fuera, que está dentro incluido de los pasos iniciales, es aspirar secreciones, eso solamente va a ser si es necesario. ¿Y cuándo vamos a considerarlo necesario? Cuando el paciente, cuando estas secreciones, perdón, generan dificultad para respirar. Si no, no es necesario aspirar a nuestros pacientes, podemos evaluar la respuesta a la adaptación intrauterina de manera normal. Entonces, recordar que la aspiración de secreciones no es un procedimiento de rutina, solamente si es necesario. ¿Y cuándo es necesario? Cuando estas secreciones generan dificultad para respirar. Luego, como les decía, ya lo hemos estimulado, se va a hacer el clampaje del cordón umbilical y vamos a realizar el contacto piel a piel de manera precoz, ¿no? Se describe que por lo menos va a ser de 45 a 60 minutos en el que el paciente tiene que estar en contacto con la madre para poder nosotros calificarlo como un contacto piel a piel efectivo. Entonces, ¿qué beneficios han encontrado? No vamos a obviamente encontrar que este paciente va a tener un apego mucho mejor con su madre, va a fortalecer el vínculo afectivo entre la madre y el recién nacido. Esto va a promover que la lactancia materna se instaure de manera precoz y esto va a generar una lactancia materna eficaz, ¿no? Las mamás se sienten mucho más seguras, más tranquilas porque tienen a su bebé con ellas y la lactancia va a ser mucho más exitosa que si separáramos al bebé de la mamá para realizar los pasos de rutina.
Entonces, 45 a 60 minutos, salvo pues que hay alguna indicación, como por ejemplo la madre se niegue, madre con anestesia general o alguna complicación postparto que genere que la mamá no pueda estar en contacto con su bebé. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo en los dos escenarios, no? ¿Cómo vamos a facilitar el contacto de piel a piel? Si estamos en sala de partos, como ya le había dicho, se coloca el recién nacido sobre el abdomen de la madre y en posición supino entre los senos de la mamá. Se seca el dorso con un campo precalentado, se evita tocar la cara y no se sacan las manos, y solamente las partes que están fuera de contacto que no están en contacto con la piel de la madre. Y esto va, obviamente, a brindar muchos beneficios. Y si estamos en cesárea, luego de la extracción del recién nacido de la cavidad uterina, este se va a colocar sobre el pecho de la madre en contacto piel a piel, deslizándose por debajo de los campos quirúrgicos en lo posible. Obviamente vamos a tratar de evitar comprometer la esterilidad del campo operatorio y el paciente va a estar todavía con su cordón umbilical. Este personal que va a colocar al recién nacido por debajo de los campos va a ir subiéndolo hacia el pecho de la madre y va a haber un personal que se encuentra en la cabecera que va a ayudar a recepcionar a este bebito para que se pueda quedar con su mamá, se sea acomodado entre los senos maternos con toallas precalentadas también cubriendo al bebé y evaluando el contacto piel a piel. Si no es posible colocarlo en ese momento al recién nacido inmediatamente después del acto quirúrgico, se puede hacer en el postoperatorio, en recuperación. Ahí podemos colocar a nuestro bebito siempre y cuando la situación lo amerita y lo permita, ¿no? Y esto obviamente también, como le decía, va a facilitar el inicio de la lactancia en las mamás que son posoperadas. Entonces, ¿cuál va a ser también pues nuestro manejo con el cordón umbilical? Hay varios momentos en los que nosotros se describe que se realiza el clampaje precoz cuando habíamos dicho, pacientes que no nacen vigorosos y requieren intervención. Entonces, esos pacientes se corta inmediatamente el cordón umbilical y se lleva a la servocuna para realizar pasos iniciales y reanimación neonatal si es que lo amerita. Luego del clampaje oportuno se describe el minuto y el clampaje tardío posterior a los 2 a 3 minutos. Por norma técnica se describe que un recién nacido término en buenas condiciones se puede esperar de 2 a 3 minutos post nacimiento para el clampaje del cordón umbilical. Este clampaje lo va a realizar el médico obstetra, el que se encarga de la atención del parto, y nos va a entregar al bebé con la pinza en el cordón umbilical. Una vez que nosotros recibimos al bebé, y como estamos en una situación de un bebé sano y vigoroso, este bebé va a estar en el vientre materno, entonces nosotros vamos a coger un clamp umbilical, que es un clamp de plástico, se va a colocar por encima de más o menos 2 a 3 centímetros de la piel o el abdomen del bebé, se clampa ese cordón y se secciona la parte superior excedente con una tijera estéril del cordón umbilical. Cuando nosotros hacemos ese corte, vamos a verificar la presencia de los 3 vasos sanguíneos correspondientes que todo recién nacido debe tener, que son 2 arterias y una vena. Luego vamos a limpiar este cordón umbilical con alcohol etílico al 70% y cubrir con gasa estéril. Ok, antes se decía que antes se utilizaba el alcohol yodado, pero ya se ha visto estudios en que se ha demostrado que este alcohol yodado se absorbe el yodo y puede generar complicaciones en el recién nacido, como bocio, por ejemplo. Entonces ahora, si tenemos alcohol etílico al 70 grados, se puede utilizar, o si no, también clorexidina. Hay estudios que no han demostrado mayor significancia en ambos casos, pero generalmente de rutina utilizamos el alcohol etílico, ¿ok? Y se cubre con una gasa estéril y se deja ahí, ¿no? En realidad, como les decía, no es necesario pasar ningún tipo de sonda al momento de la atención del recién nacido. Luego, posterior a eso, el bebé se queda con la mamá en su contacto piel a piel, se va identificando al paciente. Es importante siempre identificar al recién nacido. Vamos a registrar todos los datos en un brazalete de plástico. ¿Ok? En el brazalete de plástico generalmente se coloca en el brazo o en el tobillo, en donde se va a colocar los datos de la mamá, apellidos del recién nacido, fecha y hora de nacimiento y sexo del recién nacido. En algunas instituciones, según la disposición de insumos, si tenemos un recién nacido varón, se coloca un brazalete azul. Si tenemos un recién nacido femenino, se coloca un brazalete rosado. Luego los procedimientos que vamos a tener que realizar posteriores a la atención inmediata, y una vez que pasó el contacto piel a piel, ya se quedó 60 minutos el bebé con nuestra mamá, lo llevamos a la sala de partos o atención inmediata para poder realizar los cuidados posteriores. Primero tenemos la profilaxis ocular, que es para prevenir la infección ocular, generalmente por los microorganismos como Neisseria gonorrea o Clamidia trachomatis, que van a generar conjuntivitis neonatal. Entonces se ha descrito que se puede utilizar eritromicina al 0.5% en ungüento solución, o tetraciclina en ungüento al 1%, o ciprofloxacino al 1%. Y como ven en la imagen, se va a colocar una gota en cada saco conjuntival
o si fuera ungüento en cada ojito en el borde del párpado inferior. Luego, para prevenir la enfermedad hemorrágica del recién nacido, vamos a aplicar vitamina K, dependiendo de la dosis, según la edad gestacional o el peso, ¿no? Si tenemos bebés a términos o pretérminos, o menos de 1500 o más de 1500, ¿no? Generalmente va de 0,5 a 1 miligramo, es intramuscular dentro de las primeras 6 horas del nacimiento. Entonces, ¿cómo lo vamos a aplicar? En la piernita del bebito se ubica el tercio medio de la cara anterior del muslo izquierdo. Generalmente utiliza el muslo izquierdo porque el muslo derecho se reserva para la hepatitis B, para la vacuna. Entonces, en el tercio medio, en la cara anterior, se va a colocar intramuscular la vitamina K. Luego de eso vamos a realizar la somatometría, la antropometría, en donde vamos a evaluar medición de peso, talla, perímetro cefálico y perímetro torácico. Eh, el peso vamos a hacerlo a través de una balanza, es la medida más utilizada porque se puede obtener con gran facilidad y precisión. Y esto va a ser un reflejo de la masa corporal del individuo, ¿no? Del recién nacido. Esto va a ser importante porque con eso podemos monitorizar el crecimiento de nuestros bebés. Luego la talla, a través de un infantómetro, nosotros vamos a colocar la cabeza del bebé en posición derecha y vamos a extender el miembro inferior lo más que se pueda y vamos a colocar el palito del tallímetro para nosotros ubicar y poder valorar la talla del recién nacido. Este va a ser un indicador del tamaño corporal y la longitud de los huesos y tiene ventajas sobre el peso porque no se va a ver afectado por el estado hídrico del paciente, ¿no? Luego también otra medida importante es el perímetro cefálico porque es un indicador del desarrollo neurológico a partir de la evaluación indirecta de la masa cerebral. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a tomar la medida? Como ven en la imagen anterior, colocamos 1 centímetro en el diámetro más extenso de la cabeza del bebé, pasamos por la parte posterior por el occipucio, que es la parte más prominente del cráneo, y en la parte anterior, en la cara del bebé, vamos a pasar la cinta métrica por encima por la frente del bebito, entre más o menos el entrecejo, ¿no? En la glabela de la zona anterior del bebé. Y ahí vamos a tomar la medida del perímetro cefálico. Y el perímetro torácico es un indicador para ver riesgo de morbo y mortalidad en los recién nacidos y lo vamos a medir colocando la cinta métrica por debajo del tórax del bebé, ubicándolo encima de los botones mamarios del recién nacido. Entonces esas 4 medidas vamos a registrarlas y valorarlas en nuestra historia clínica. Luego, posterior a eso, vamos a determinar la edad gestacional, vamos a valorarla según una evaluación física de nuestro recién nacido. En realidad hay varios test para nosotros valorar la edad gestacional, pero el más utilizado en sala de partos es la valoración de método de Kapur. Pero obviamente nosotros también tenemos un dato anterior que, como ya les dije, habíamos revisado nuestra historia clínica y tenemos algunos datos que nos brinda ginecología, que es para determinar la edad gestacional, ¿no? Generalmente a través de la fecha última regla o ecografías de algún trimestre. Entonces, en base a eso, nosotros podemos orientar y valorar nuestra edad gestacional, que nosotros finalmente vamos a valorar, que es Kapur. Entonces, Capurro evalúa 5 parámetros, como ustedes ven en esta imagen de aquí: la formación de la oreja, el tamaño de la glándula mamaria, la formación del pezón, la textura de la piel y los pliegues plantares. Entonces, mientras más maduro nuestro paciente es, vamos a encontrar pacientes con pabellones más incurvados, las glándulas mamarias más grandes, punteadas, la piel va a ser más descamativa y gruesa, y los pliegues plantares van a estar más definidos con más surcos. ¿Ok? Entonces ustedes evalúan a su paciente y van colocando un puntaje, van a hacer una sumatoria y luego a eso van a sumarle 204 y lo van a dividir entre 7. Ese número que les va a salir es la edad gestacional que ustedes van a calcular por Capurro. Pero obviamente este Capurro también tiene un margen de error que nos describe más o menos de 9 días. Luego ya hemos valorado la somatometría, hemos valorado nuestro paciente a través de la edad gestacional y vamos a proceder a realizar el examen físico. No vamos a realizar un examen físico completo de forma sistemática. Generalmente el examen físico de un recién nacido va céfalo-caudal, es decir, empezamos evaluando cabeza, vamos bajando a cara, cuello, tórax, abdomen, pelvis, miembros inferiores, zona genitourinaria y sistema nervioso, ¿no? Y obviamente eso incluye la edad gestacional. El primer examen que nosotros vamos a realizar es en la atención inmediata y luego vamos a evaluar una segunda evaluación a las 2 horas y posterior entre las primeras 24 horas de vida. Si todo está bien con nuestro paciente, este paciente va a pasar al alojamiento conjunto con su madre para poder brindar los cuidados posteriores. Entonces, siempre importante que nosotros registremos todos los datos que encontremos en nuestra historia clínica neonatal, porque es un documento médico legal, ¿no? Hay una historia, hay un acápite para
para valorar lo que es información del parto, antecedentes prenatales, antecedentes del mismo parto y el examen físico. Y vamos a realizar nuestra valoración de APGAR. El APGAR es una escala que nosotros vamos a evaluar para nosotros dar un puntaje y evaluar, valga la redundancia, la respuesta a la adaptación cardiorrespiratoria de nuestro paciente. Esta valoración de APGAR generalmente es una valoración retrospectiva y nosotros vamos a hacerla al primero, 5, en algunos casos se puede extender hasta los 10 minutos de vida, pero generalmente la primera evaluación es al primer minuto y a los 5 minutos de vida. Entonces, como ustedes ven, también considera 5 parámetros, que es color de la piel, frecuencia cardíaca, respuesta a la irritabilidad refleja, el tono muscular y si la respiración o el llanto. Entonces, si tenemos un paciente que no hay ausencias, paciente cianótico, no hay frecuencia cardíaca, no hay respuesta a la estimulación, está flácido, no respira y no llora, pues le vamos a colocar un puntaje. Mientras nuestro paciente empieza a presentar cianosis distal o está totalmente rosado, vamos a ir aumentando el puntaje que va de 0, 1 a 2. Generalmente el APGAR normal va de 8 a 10. Se considera depresión leve o moderada de 4 a 7 y 0 a 3 para depresión severa. Entonces estas situaciones van a tener una implicancia posterior en el recién nacido que va a ser evaluadas en lo que corresponde al examen posterior a la atención inmediata. Entonces, importante tener en consideración que el test de APGAR pues, es un dato también que nosotros tenemos que consignar en la historia clínica. ¿Ok? Y ya una vez consignado todos estos datos, como les decía, nuestro paciente está ok, pasa con su mamá, se viste al recién nacido y se traslada junto con la madre a un ambiente de alojamiento conjunto. Sí, es importante de todas maneras hacerle un seguimiento a nuestro paciente. Obviamente se va a continuar con la evaluación de los signos vitales y la condición clínica del recién nacido y se va a brindar información a la madre sobre la técnica de lactancia materna para identificar signos de alarma y cuidados del neonato posterior, porque toda esta información que nosotros le brindemos a la mamá va a servir para que la mamá le haga un seguimiento adecuado ya para cuando el paciente se vaya de alta. Entonces es importante tener en consideración estos puntajes. Entonces, ¿qué concluimos finalmente de la atención inmediata? ¿No? La atención inmediata es un conjunto de procedimientos sistematizados. Como les decía, no es solamente van a ser un bebé y me voy a recibir al bebé. No, hay que anticiparnos, hay que preparar a nuestro equipo humano y equipo de recursos, eh, y ya con base a eso nosotros poder ir a atender el parto de la manera adecuada. Siempre importante, nuevamente lo repito, conocer datos o antecedentes maternos y repasar pues el recurso humano, ¿no? Todos los datos siempre tienen que estar consignados en la historia clínica neonatal y siempre informar a los padres de cualquier eventualidad que nosotros podamos encontrar, ya sea durante el parto o posterior. Bueno, eso sería todo. En realidad, como les decía, es un tema no muy extenso, bastante bonito. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Les agradezco por su atención. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctora Urteaga. Su ponencia se ha desarrollado de forma clara. Para poder continuar, ¿podría darnos alguna recomendación final mientras los participantes van redactando sus preguntas en en la plataforma? Sí, claro, como les decía, independientemente de la capacidad resolutiva que nosotros tengamos, es siempre importante valorar los antecedentes maternos que nosotros podamos encontrar en nuestra gestante, porque eso nos va a servir mucho para poder anticiparnos y prepararnos para la atención del parto. Y luego siempre revisar que todos nuestros equipos estén presentes, que estén funcionantes, valorar pues que no estemos solitos para poder atender el parto, siempre hay algún personal que nos apoye para recibir a nuestro bebé. Siempre tener en cuenta las 3 preguntas antenatales, perdón, las 3 preguntas al momento del nacimiento, que es respira o llora, recién nacido a término y tiene buen tono, para que en base a eso nosotros poder tomar una decisión. Si está todo bien con nuestro bebé, se quede para hacer la atención inmediata de rutina, ¿no? Contacto piel a piel y los cuidados posteriores. Y todo esto siempre consignarlo en la historia clínica materna, como ya los he repetido en varias oportunidades. Muchísimas gracias, doctora. Entonces procedemos con las preguntas. Nos consultan lo siguiente. ¿Es necesario tener cierta altura del cordón umbilical con respecto a la madre? Sí, se ha descrito que para el clampaje del cordón umbilical se debe estar por lo menos por encima de la altura del canal vaginal cuando nazca el bebé, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los pasos de la atención inmediata que se posponen por el apego durante la primera hora? Bueno, los pasos que se posponen es la profilaxis ocular, la profilaxis de vitamina K,
y la antropometría, examen físico y el cálculo de edad gestacional. Esos son los pasos que no son inmediatos al contacto piel a piel. eh, Eso se realizan posterior a los 60 minutos que pasa el tiempo del bebé con la mamá para llevarlo ya a un ambiente donde contamos con todos los insumos que se requieren, ¿no? Mientras el bebé está con la mamá, ahí podemos hacer los pasos iniciales, que es secarlo, estimularlo, brindarle calor, que va a estar junto con la madre y los campos precalentados. Se clampa el cordón, se verifica que esté todo bien con nuestro cordón umbilical y queda nuestro bebé ahí. Muchísimas gracias, doctora. Otra de las preguntas ¿es necesario bañar al bebé si se ensucia con su meconio? No, hay situaciones específicas que nosotros tenemos que tener en consideración para bañar a un bebé. Generalmente no se les baña de rutina. Eh, si tenemos un bebé teñido de meconio con líquido meconial espeso, no es que se bañe de rutina. Generalmente los bebés que se considera bañarlos son, por ejemplo, a los hijos de mamá con VIH. A ellos sí se les baña inmediatamente al nacimiento, pero los teñidos de meconio, no, bañarlos no. Sí se está considerado dentro de la guía realizar aspiración de secreciones si tenemos meconial espeso, pero higiene del bebé, no. Muchísimas gracias, doctora. La siguiente pregunta es, ¿en la antropometría también se debe considerar el perímetro abdominal? No está considerado como una medida de rutina. En realidad, los cuatro que he nombrado son los principales. Muchísimas gracias, doctora. Siguiendo con la pregunta es, ¿a cuánto tiempo de nacido hay que dar el primer daño al bebé? El primer baño del recién nacido, dependiendo de la situación, generalmente a los recién nacidos no se les baña sumergiéndole el agua, son baños de esponja, baños secos, por decirlo así, y se recomienda que el baño del bebé ya sumergiéndole el agua sea pues después de la caída del cordón. Generalmente eso se da a partir del séptimo a catorceavo día de vida. Si estamos en atención inmediata, podemos hacer una limpieza general del bebé, pero no se le baña ni se le sumerge en agua hasta que la mamá se va de alta con su bebé, ¿no? No hacemos de rutina baño al recién nacido en atención inmediata. Muchísimas gracias, doctora. Ahora sí, pasamos a agradecer a todos los participantes que se conectaron e invitarlos nuevamente a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza y podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y TeleIS. De igual manera, pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima telecapacitación, sin antes darle las felicitaciones por tal extraordinaria ponencia, doctor Urtiaga. Esperamos tenerla próximamente con nosotros y hasta luego. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes también, muchas gracias por la atención, hasta la próxima.